Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches, Blanquita. Bienvenida. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. Esperemos unos Buenas minutitos noches, Buenas noches, más. licenciado. Vicente. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Esperemos unos minutitos más que se integren y empezamos el desarrollo de la presente clase. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar en el desarrollo correspondiente a la clase de Ciencias Naturales. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad 10, densidad, presión y fuerza gravitacional, correspondientes obviamente al tema número 2 que vamos a tratar el día de hoy, con el tema la densidad, la presión y sus tipos. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El tema de la actividad que van a hacer dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, relate una experiencia en la que haya experimentado la acción de presión atmosférica e interprete su valoración respecto a la altitud, por ejemplo, cuando ha ascendido al Cotopaxi. ¿Qué efectos ha producido en usted la altura? ¿Cuál fue el valor de la presión atmosférica a la cual estuvo sometido? Como ejemplo. La siguiente actividad dice, ¿qué es la densidad? ¿Cómo se puede variar esta característica? Y la última dice, ¿bajo qué condiciones aumenta la densidad de un objeto? Esas son las preguntas que ustedes tienen que dar contestación en el desarrollo de esta presente actividad. Vamos a ver en este sentido, vamos a ver, recuerden que el trabajo tiene que ser 100% escrito, no pueden hacer en otros documentos si no se considera una tarea no presentada. Para ello ustedes deben cumplir, deben cumplir con el rol rotulado de la hoja, completando los datos que se les solicita en la misma. Posterior a eso, ya saben, tienen que desarrollar la tarea. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 10 con el tema la densidad, la presión y sus tipos, correspondiente a la semana número 2 del 13 de noviembre de 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Esos son los tiempos de espera para la presentación y desarrollo de esta actividad. Les deseo suerte y a continuación nosotros vamos a proceder ya al desarrollo de la temática correspondiente al material de apoyo que ustedes poseen en su aula virtual. Y vamos a ver la densidad, presión y fuerza gravitacional, ese es el tema central. En esta primera etapa nosotros vamos a hablar sobre la densidad.
La materia de forma general se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Es la presentación de la materia como tal. A diferencia de los sólidos, en los líquidos y los gases, las fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o desbaratarse entre ellas, y comúnmente se los conoce con el nombre de fluidos. Esa es la característica fundamental, entonces ya sabemos. ¿Qué es la materia o cómo nosotros podemos encontrar la materia en el medio ambiente? Nosotros la encontramos en estado sólido, en estado líquido o también lo podemos encontrar en estado gaseoso. A diferencia de los sólidos, ojo, los sólidos son diferentes, en los líquidos y gases las fuerzas de cohesión entre las moléculas son débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o resbalarse entre ellas. A esto se conoce comúnmente con el nombre de fluidos, es un fluido. Entonces son características diferentes. Entonces vamos a ver en primera instancia cuáles son cada uno de ellos. Una de las propiedades, ojo, una de las propiedades de los fluidos es la medida del grado de compactación de un material, es decir, la medida de cuánto material se encuentra comprimido o concentrado en un determinado espacio. Por ejemplo, si pesamos en una balanza con volúmenes iguales de sustancias diferentes, observamos que tienen distintas masas. ¿Cuál es la razón? La razón está en que unas sustancias son mucho más compactas que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas, están más unidas. Así nosotros podemos ver la comparación de la masa de diferentes sustancias de volumen iguales. Tenemos un cubo de acero, tenemos un cubo con agua y tenemos un cubo de madera. Cada uno, obviamente, vamos a ver en cuanto a la compactación de masa. Siempre el bloque de acero va a tener una compactación mucho más intensa, por lo que va a generar una masa con mayor presión, con mayor peso, en tal virtud que tiene la masa es igual a 7.98 kilogramos, mientras que el agua, la compactación prácticamente se podría considerar como un fluido, es un líquido, tiene una masa de 1 kilogramo y el de madera apenas tiene el 0.1 kilogramos en relación a su masa. Entonces nosotros vemos, pese a estar de volúmenes iguales, de estructuras iguales, el valor de su peso, el valor de su masa siempre va a ser diferente. Obviamente por la compactación, siempre el acero va a ser mucho más pesado, el agua un poco más densa, intermedia entre la madera y el hierro, y la madera obviamente va a ser mucho más liviana. La magnitud física que nos informa de esta propiedad de la materia es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. De tal manera, la densidad es igual a masa sobre volumen, en donde el símbolo, el punto negro sobre una línea corresponde a densidad, la letra M corresponde a masa, es una letra minúscula, y la B mayúscula corresponde al volumen del cuerpo. Esa es la descripción en cuanto a la fórmula. Su unidad es el sistema internacional, perdón, la unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Su estructura QG slash, que es multiplicado por metro cúbico, aunque frecuentemente se utiliza el gramo por centímetros cúbicos. G slash o G que multiplica a centímetros cúbicos, esto es igual a G que multiplica a milímetros. Esa es la descripción. La densidad la podemos medir con el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido. También podemos emplear el pignómetro, que permite la medida de la densidad de un sólido, de un líquido y también de un gas. Conocer la densidad de un líquido o de un sólido permite predecir si el sólido va a flotar o se va a hundir en el líquido. Además, la densidad posee aplicaciones médicas. Al medir la densidad de la orina, se puede, por ejemplo, detectar problemas relacionados con la excreción de sustancias que no se hallan habitualmente en la orina de una persona sana. Si analizamos estos ejemplos, determinamos la importancia de conocer los valores de la densidad en las sustancias en las cuales se vaya a trabajar, especialmente dentro del área médica.
En la tabla 1 se muestra la densidad de algunas sustancias. Observamos que la densidad de los gases, como es el caso del aire, es mucho menor que la del sólido o también de los líquidos. Eso es lo que podemos ver. Y aquí nosotros lo podemos ver en la siguiente tabla. La tabla 1 corresponde a la densidad de algunas sustancias en condiciones normales. Y aquí nosotros podemos ver las sustancias y podemos ver la densidad. ¿Qué es la densidad? Prácticamente es la medida en la cual arranca o la cual tiene cada una de las sustancias. Por ejemplo, el aire tiene una densidad de 1.293 kilogramos por metro cúbico. El etanol tiene 806 kilogramos por metro cúbico, el agua tiene 1.000 kilogramos por metro cúbico, el aluminio tiene 2.700 kilogramos por metro cúbico, el hierro tiene 7.960 kilogramos por metro cúbico, el oro tiene 19.300 kilogramos por metro cúbico, el cobre 8.960 kilogramos por metro cúbico, el acero 7.850 kilogramos por metro cúbico, el hormigón 2.400 kilogramos por metro cúbico, o también puede haber de 2.500 kilogramos por metro cúbico. La madera igual tiene una variación entre 600 kilogramos por metro cúbico y 900 kilogramos por metro cúbico. La sangre tiene 1.060 kilogramos por metro cúbico, igual o también puede tener 1.088, dependiendo la estructura o la densidad de la sustancia, en este caso de la sangre. La gasolina tiene 680 kilogramos por metro cúbico, el CO2 tiene 1.98 kilogramos por metro cúbico, el vidrio tiene 2.500 kilogramos por metro cúbico, el agua de mar tiene 1.027 kilogramos por metro cúbico y la orina tiene entre 1.005 y 1.035 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí nosotros podemos ver la densidad de determinadas sustancias, que prácticamente es la base de la medida en la cual nosotros, en base a esta densidad, a estos datos que nosotros tenemos como densidad, nosotros podemos desarrollar cálculos para poder determinar la densidad de las sustancias. Las condiciones normales de temperatura y presión de los materiales son para los líquidos de 4 grados centígrados y de 1 amperio. En cambio, para los gases es una presión de 1 atm para temperaturas entre 0 grados centígrados, esto quiere decir de 273.15 kilos. Estas condiciones están formadas a partir de sustancias de referencia, en los líquidos el agua y en los gases el aire. La densidad es una propiedad característica de cada sustancia. Su valor determina, por ejemplo, qué materiales debemos utilizar en una construcción o si un cuerpo flota en el agua o no. Prácticamente esta densidad está orientada, prácticamente nosotros podríamos decirle, al sector de la construcción, al sector de la construcción de viviendas. Ahí, obviamente, el hormigón y determinadas características tienen que, obviamente, tener determinada densidad, determinadas sustancias y características que le permitan determinar si es adecuado o no. En la construcción de los barcos, en la construcción de los botes, igual si estos van a flotar o no, de acuerdo a determinadas circunstancias que nosotros ya iremos viendo más adelante en otros temas adicionales. Si me ayudan apagando el micrófono, por favor. Abigail Pinta, por favor, ayúdeme apagando su micrófono. Continuamos con el desarrollo de la clase y habíamos dicho que este tipo de nomenclaturas nos permite medir la ligereza o no de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado es. Eso quiere decir que mientras más compacto es, más pesado va a ser. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso, la madera flota sobre el agua y el plomo en cambio se hunde en ella, ya que este posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor y por eso obviamente nos permite flotar. Para ello debemos observar los valores entre la madera y el hierro y el agua que obviamente vimos en la tabla anterior. Por ejemplo,
Para determinar la densidad del etanol, tomamos el 0.001 por metro cúbico en una probeta y lo pesamos. Si la balanza indica que es de 0.080.6 kilogramos, obviamente vamos a ver cuál es la determinación, cuál es la densidad del etanol. ¿Cuál es la densidad del etanol? Teniendo ya los datos, vamos a proceder a aplicar donde prácticamente B es igual a 0.001 metro cúbico sobre 0.080.6 kilogramos, que es la balanza o el peso que nos indica, sobre el 0.01 relacionado a metros cúbicos. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos aquí una división, lo cual nos da como resultado a 806 kilogramos. Entonces, ahí nosotros podemos ver que la densidad del etanol es 806 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahí nosotros podemos ver donde M es al 0.080.6 kilogramos sobre metros cúbicos. Ese nos va a dar como resultado los 806 kilogramos por metro cúbico, los cual es la densidad correspondiente al etanol. La densidad aumenta ya sea con el incremento de masa o con la disminución del volumen. Por ejemplo, si hacemos dos bolas de aluminio de igual masa y comprimidos para una de las bolas de un tamaño más pequeño, la bola reducida tendrá una densidad más alta que la otra. Para bajar el volumen es necesario compactar el objeto, mientras que para aumentar la masa añadimos materia. En general, conociendo la densidad de un líquido o de un sólido, podemos predecir si el sólido va a flotar en el líquido o si se va a hundir. Del mismo modo, cuando juntamos líquidos con diferentes densidades, no se mezclan de inmediato, sino que el líquido de menor densidad formará una capa que flote sobre el líquido de mayor densidad. Un ejemplo claro que vemos cuando vertemos aceite dentro de un recipiente con agua. El agua y el aceite no se mezclan. Obviamente el aceite tiene menor densidad que el agua. Por ende, el aceite flota sobre el agua. De manera práctica podemos determinar la densidad de un sólido midiendo directamente su masa con una balanza y su volumen en una probeta que contenga agua. Volumen conocido, finalmente con los datos obtenemos la aplicación de la fórmula M sobre B. Prácticamente nosotros tenemos una división, el cual nos va a permitir determinar la densidad, en este caso, del aceite. Por ende, el aceite es mucho más liviano que el agua, por ende el aceite va a flotar sobre el agua. A continuación realizaremos una práctica de laboratorio en la que determinemos la densidad de varios objetos, por ejemplo, determinación de la densidad de un sólido. Ya sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y también su volumen. En esta práctica vamos a calcular la densidad de varios objetos. Para ello tendremos que calcular previamente su masa y también su volumen. Para ello debemos determinar primero los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar como materiales una balanza, un recipiente graduado. Eso quiere decir, ustedes han visto, por ejemplo, cuando ustedes compran la leche, esos carritos donde vienen los milímetros, obviamente viene graduado para saber cuánto de líquido ustedes van a comprar o van a adquirir. Entonces, el recipiente graduado, una bola de espuma flex, un dado, un tapón de corcho, una bola de hierro, un clip y también agua. Es lo que vamos a necesitar para el presente experimento, que ustedes lo pueden desarrollar en casa si es que lo desean. Es mucho más fácil. Justo tenemos, miren aquí, los jarritos con los milímetros determinados. Es un jarro graduado que tiene la medición de cuánto líquido pueden tener. Recuerda realizar correctamente las mediciones con el recipiente graduado y la balanza dentro de esta pequeña práctica. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, determine la masa de cada uno de los 4 objetos en la balanza. Eso quiere decir que tienen que ir pesando cada uno de los objetos que se les pidió anteriormente. Luego, anote la masa de cada uno de los objetos en una hojita, un cuaderno, una libreta. La tercera, ponga en el recipiente graduado un volumen de agua cualquiera, por ejemplo, 200 mililitros. Entonces aquí nosotros tenemos
En este caso, en la imagen, ustedes pueden ver un recipiente con 150 mililitros y obviamente vamos a ver qué es lo que sucede. Coloque el dado en el recipiente con agua y mida de nuevo el volumen. Recuerde que el volumen del dado será la diferencia entre el volumen final y el inicial marcado en el recipiente graduado. Eso quiere decir que el agua en el primer recipiente, antes de que ingrese el dado, nosotros tenemos 150 mililitros. Pero cuando ingresó, cuando le colocamos el dado, subió a 200. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto pesa el dado? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto pesará el dado? No le escuché. ¿Cuánto pesa el dado? Si pueden razonar, vamos a ver. 50 ml, ¿será? Correcto, 50 ml. ¿Por qué? Facilito de deducir. Porque cuando el agua estuvo sólida, cuando no hubo ningún otro elemento, tenía una medición de 150 ml o mililitros. Pero el momento que ingresó el dado, este subió a 200. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Dice, recuerde que el volumen del dado será la diferencia entre el volumen final y el inicial. ¿Cuál es el inicial? 150. ¿Cuál es el final? 200. Marcados en el recipiente graduado. Será la diferencia. Cuando hablamos de diferencia, prácticamente es una resta. 150 menos 200, 50. Por lo tanto, 50 mililitros es el peso del dado, así de fácil. Entonces, ahí nosotros podemos determinar cómo se desarrolla este experimento. Quinto, repita el mismo proceso para calcular el volumen de los demás objetos. Recordemos que ustedes tenían una bola de espuma flex y hemos hecho con el dado, con el tapón de corcho, luego tienen que hacer con la bola de hierro, luego con el clip y luego con el agua. Y ahí ustedes van a ver cuál es el peso, igualito cómo se desarrolló el valor del dado, cómo se puede desarrollar. Así de fácil nosotros podemos calcular este tipo de volúmenes en relación cuando nosotros queremos hacer algún tipo de medición. Tenga presente que si el objeto flota, por ejemplo, la bola de espuma flex nunca se va a hundir, eso va a flotar. Y el tapón de corcho igual, ese no se va a hundir, va a flotar. En el recipiente graduado tendrá que hundirlo del todo para poder medir su volumen. Para ello, desmonte un clip y clávelo en el objeto para que ustedes lo puedan hundir y obviamente puedan calcular el volumen. Luego apunte el resultado de los volúmenes de los objetos. 8. Calcule la densidad de cada objeto y al último, al culminar la práctica, recoja todo el material que haya utilizado y también el resultado que ustedes obtuvieron. Es un experimento bastante facilito que ustedes, si es que lo desean, ustedes lo pueden desarrollar en su casa. Pueden hacerlo para que ustedes vean cómo se calcula, en este caso, el volumen, la densidad de cada uno de los objetos. En cuanto a la presión y sus tipos, vamos a ver a continuación la presión y sus tipos. Es bastante interesante esta parte también, al igual que sucedió con lo anterior. La fuerza tiene efectos diferentes según el área de la superficie sobre la que se aplica. Por lo tanto, el efecto de una fuerza no depende solo de su densidad, sino también de la superficie sobre la que se ejerce. Si el área es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella. Si por el contrario es pequeña, la intensidad de la fuerza se concentra en esta y su efecto deformador aumenta. En este caso decimos que la fuerza ejerce mayor presión. Así resulta más fácil clavar en la arena de la playa una sombrilla con un palo acabado en una punta que con una sombrilla cuyo extremo no acaba en punta. En el primer caso, la fuerza que se ejerce es sobre una superficie muy pequeña. En cambio, si el palo de la sombrilla no acaba en punta, tiene una superficie mayor y por ende será más difícil de poder clavar en la arena, pese a que la arena del mar es bastante suave. Diremos que la sombrilla con el palo acabado en punta ejerce más presión que la sombrilla que no tiene punta. Entonces aquí nosotros podemos ver en cuanto a la determinación del área, cómo se puede calcular la presión y tenemos aquí el área que está en color verde, tenemos la fuerza y tenemos la presión que ejerce sobre la superficie o sobre el área.
La relación que hay entre la fuerza ejercida y la superficie sobre la que se aplica la fuerza se llama presión y está representado por la P mayúscula. Y su expresión matemática es la siguiente. P es igual a fuerza sobre superficie, donde P es la presión, la F con una línea en la parte superior es la fuerza aplicada y la S es la superficie. Esa es la explicación de la fórmula. P es igual a F sobre S. Entonces ahí tienen ustedes la explicación. Para ello tenemos, en la primera tenemos en esta notación, tenemos PA es igual a 1N sobre 1M elevado al cuadrado, donde PA es las pascales que nosotros hemos visto y en clases anteriores, la N corresponde a newtons y M al cuadrado es metro cuadrado. Entonces ahí tenemos la determinación, cómo se interpreta esta fórmula que nosotros tenemos aquí. La presión ejercida por una fuerza sobre un área determinada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional del área. Para ello, los efectos de la presión son diferentes según se trate de un sólido, de un líquido y también de un gas. Vamos a estudiar cada caso a continuación. En relación a la presión de los sólidos, vamos a ver cómo se había puesto ya el ejemplo de la sombrilla, del palo de la sombrilla. Si camina en la nieve, sus pies se van a hundir. Si va con esquís, no. ¿Por qué será? Si ustedes utilizan esquís, no se hunde. Pero si ustedes utilizan simplemente los zapatos comunes y corrientes, ustedes se hunden en la nieve. Para los que han tenido oportunidad, qué sé yo, de irse al Chimborazo o de estar en otros países donde hay bastante nieve, ustedes van a haber experimentado esta característica. Esto sucede porque la superficie de los esquís es mayor que la de la suela de los zapatos y por tanto la presión ejercida y deformación sobre la nieve será mayor que con los zapatos. La deformación que produce una fuerza sobre un sólido aumenta cuando mayor es la presión que ejerce de la fuerza sobre ella. En cuanto a la presión de los líquidos, al igual que la anterior, un submarinista dentro del agua ha de soportar una fuerza igual al peso del líquido que tiene por encima de él. Cuanto más profundidad alcance el submarinista, mayor será la presión que habrá que soportar la estructura del submarino. Entonces ahí, cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta una fuerza vertical de sentido contrario al peso. Esta fuerza se denomina empuje y fue descubierta por primera vez por el científico griego llamado Arquímedes. En honor a él, el empuje se describe con el conocido principio de Arquímedes, que lo revisaremos más adelante. Este proceso del submarino nosotros le vamos a explicar por qué el submarino sube o por qué el submarino se hunde en el mar. Ya vamos a ver, y justamente se aplica el principio de Arquímedes para la determinación de este fenómeno, de este proceso que se da. Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él. Esta fuerza viene dada por la presión, donde la fuerza es igual a G por H por S, donde F es la fuerza, el punto negro corresponde a la densidad, la G a la gravedad y esta a su vez corresponde a 9.8 metros por segundos al cuadrado, H corresponde a altura y S corresponde a superficie o área donde se va a aplicar, en este caso, la fuerza. La existencia de de las fuerzas presentes en el interior de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones, llamamos presiones hidrostáticas. Aquí ya tenemos la clasificación de las presiones. En este caso, en primera instancia, tenemos la presión hidrostática. La presión hidrostática se llama aquella que ejercen los líquidos en cualquier punto de su interior, donde P es igual, y habíamos visto, a densidad por gravedad por altura. Esa es la determinación de la presión hidrostática, de la fórmula. Mientras que la presión de los gases, en relación a la presión de los gases, todos los gases ejercen una presión sobre los cuerpos a los que envuelve. La presión se ejerce en todas las direcciones. La Tierra está envuelta por una capa gaseosa llamada atmósfera. La presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra se denomina presión atmosférica.
Por eso que a nosotros nos permite estar prácticamente esta presión atmosférica, nos permite generar esta ley de la gravedad, no nos permite flotar como sucede, por ejemplo, con los astronautas en la Luna, sino que nosotros ejercemos esa presión a través de este proceso denominado presión atmosférica. Esta presión la utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos del tiempo. En estos casos se usan a menudo otras medidas de presión. Por ejemplo, el milibar, representado por MB, el hectopascal, H, P mayúscula A, o atmósferas, ATM. La equivalencia con el pascal son 1 MB, que corresponde a milibar, es igual a 1 HPA, que corresponde a hectopascal. Esto es igual a 100 PA, que PA corresponde a al pascal. Entre los principales efectos de la presión atmosférica están cuando decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados, entendemos que es el nivel del mar donde existe mayor presión atmosférica. En los lugares más altos entra en ebullición a menor temperatura. La presión atmosférica influye sobre la presión arterial. En consecuencia, las personas hipertensas pueden sufrir trastornos en zonas geográficamente altas. En los habitantes de zonas montañosas se da con relativa frecuencia el llamado mal crónico de la altura. Y esos son los fenómenos que nosotros podemos determinar. Aquí tenemos los tipos de presión, tenemos la presión absoluta y tenemos, obviamente, la presión atmosférica. Esos son los dos tipos de presiones que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. Obviamente ustedes tienen que pegarse ya una última leída estos dos temitas y con eso estarían listos y dispuestos para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen programadas como tareas para la presente semana. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Listen. Gracias, Lisa.